Bueno, buenos días a todos. La verdad que me siento muy honrado de estar acá. Agradezco a Carlos particularmente la invitación que nos hizo. La mesa anterior fue de testimonios. Esto que estamos haciendo podría suscribir exactamente todas las palabras que Gustavo dijo. En los últimos años la amistad con Alejandro nos unía a los tres. Bueno, que hay muchas cosas tantas cosas que compartimos. Esto es un testimonio en todo caso de la amistad, por un lado, pero también testimonio de lo que es el haber compartido una larga vida de trabajo, de preocupaciones comunes en relación con el trabajo, en relación con la pasión que nosotros, junto con Alejandro, encaramos las cosas que hacíamos ligados a nuestra profesión. Entonces, la verdad que esto tómenlo como un testimonio de otro lado, así como los testimonios tan conmovedores que escuchamos recién, tómenlo de esa manera. Yo tuve la suerte de conocer a Alejandro en la residencia médica. Yo era un poco mayor que él y él entró 2 años después que yo a la residencia médica, entonces en el Hospital Pirovano. Corría el año 75, así que fueron años de la Argentina difícil. Siempre cuento que cuando yo entré a la residencia en el año 73, la residencia en psicopatología en el año 73, el Hospital Pirovano hoy tiene todavía un servicio de salud mental, de psicopatología se llamaba en ese momento. En ese momento ese servicio contaba con una sala de internación. Y eran los años locos de la Argentina, de modo tal de que cuando entré al hospital, el hospital tenía por todos lados una estrella de 5 puntas que decía ERP, pero lo que quería decir era el Ejército Revolucionario del Pirovano. Y esto era algo alentado por los profesionales y por los pacientes que allí estaban internados. En ese marco, en ese mundo que ahora parece tan lejano, es que conocí a Alejandro. Como dijo Gustavo, Alejandro era un tipo increíblemente inquieto. Era básicamente un inquieto desde siempre, digamos. Era de esos tipos que todo el tiempo hacen. Y era un tipo que hizo cosas que fueron pioneras, que hizo cosas que eran distintas a las que se esperaba para ese momento. Salía de la norma. Tengo la posibilidad de hablar de esto con toda tranquilidad porque se lo dije cuando compartíamos nuestras charlas, así que no lo digo ahora porque no está. Él era un tipo que yo creo que hizo dos elecciones. Cuando Carlos me preguntó qué título le daría a este comentario, a esta intervención, yo le dije que me gustaba la idea de hablar de elecciones de una vida, ¿no? Al cabo de una vida uno tiene 2 o 3 elecciones de las que puede dar cuenta. Yo creo que Alejandro hizo 2 elecciones muy importantes. La primera es la fundación de FUBIPA. Esto lo ennoblece. Primero porque es un acto solidario, es un acto generoso, es un acto de entrega hacia otros. El solo hecho de los testimonios que yo he podido escuchar hoy acá justifica largamente, eso solo es tan conmovedor que justifica ampliamente que FUBIPA exista y el esfuerzo de Alejandro en fundarla. Pero esta fundación de FUBIPA además tiene un sentido, Gustavo lo dijo recién, tiene un sentido enormemente trascendente en este momento y que quizás se liga con el título de nuestra mesa, que es que utilizar como recurso la ayuda mutua, pero no usarlo solamente como un recurso así solidario, generoso, sino usarlo como un recurso técnico. Es decir, muchas cosas pueden ser logradas. Ustedes vieron que en nuestra profesión hay ciertos recursos que tienen mayor prestigio que otros. Por ejemplo,
seguramente los psicofármacos parecen tener más prestigio que otras acciones. Sin embargo, para nosotros, todo lo que es la ayuda mutua, el encuentro con otros que padecen problemas similares, el poder reflejarse en el otro, es algo que tiene un valor terapéutico sensacional. En ese sentido, esto que hoy se discute, que se discute alrededor de términos como recuperación, que se discute alrededor de la sensación que a veces con los recursos terapéuticos que tenemos alcanzamos un techo y que hay algo, un plus que puede ser puesto por este tipo de encuentros o la ayuda entre todos. Hoy esto se discute, pero Alejandro fundó FUBIPA hace muchísimos años, cuando todos estos temas no estaban en discusión. En ese sentido es que él ha sido como un pionero en abrir este camino para tantos nosotros. Yo suscribo totalmente lo que dijo Gustavo. No solo Alejandro fundó FUBIPA, sino que él fue maestro de muchos de nosotros. Él nos abrió la cabeza a muchos de nosotros para el reconocimiento de problemas clínicos que en la época no estaban suficientemente reconocidos y no estaban suficientemente bien atendidos, porque las limitaciones de nuestra especialidad en ese momento eran así. Esto fue una de las acciones centrales o de las elecciones centrales en la vida de Alejandro. La otra acción central fue la fundación o la creación del capítulo de psicofarmacología en APSA. Esto parece una cosa banal. Es lógico que una entidad de psiquiatría tenga un capítulo de psicofarmacología. Sin embargo, como también adelantó Gustavo, era una época, cuando él la fundó, era una época en la cual la preeminencia de lo psicoterapéutico, del psicoanálisis, sobre todo en nuestro país, hacía que los fármacos eran vistos como un peligro, digamos, como algo que atentaba contra recursos terapéuticos que eran los verdaderos, que eran los que tenían que, digamos, para una persona curar sus síntomas tenía que cambiar personalmente, tenía que llevar adelante toda una exploración personal para poder cambiar. Seguramente algunos de los testimonios que nosotros escuchamos recién daban cuenta de haberse topado y de haberse encontrado con terapeutas que adscribían a esta corriente y que por lo tanto veían con malos ojos otra alternativa. En esa época, Alejandro tuvo que remar contra corriente. Y este remar contra corriente, propio de los tipos que hacen, se concretó en la fundación de este capítulo. Este capítulo que fue fundado en 1993, es decir, lleva, si yo hago bien la cuenta, 18 años de vigencia, con un trabajo muy fecundo acá. Sergio y Rodolfo han sido presidentes del capítulo durante años después de Alejandro. Este capítulo ha formado una cantidad de profesionales que estaban mejor dotados para ayudar a las personas que tratan. Bueno, en ese sentido también esta ha sido la segunda elección de Alejandro. En este sentido, si yo tuviera que decir dos palabras, vos dijiste transgresor, ¿no? Bueno, yo lo que diría es, Alejandro fue un pionero y fue un hacedor, fueron esas dos cosas, ¿no? Ustedes vieron, permítanme una digresión final ahora, digo, a veces vieron que yo tengo la impresión que los tipos que hacen son complicados, digamos, los tipos que hacen es complicado hacer, en la cultura que nos movemos, por la difusión de los medios de comunicación que tenemos ahora, tenemos como una especie de nuevo ideal. Lo ideal es criticar, lo ideal es comentar, lo ideal es hablar de lo que hacen otros. Y siempre el que hace tiene, digamos, algo vulnerable, por supuesto, el que hace tiene siempre cosas vulnerables, siempre cosas atacables.
a veces hasta en esta extensión de nuestra cultura, donde los nuevos ídolos son los comentaristas, en vez de ver un partido de fútbol, uno escucha un comentarista. Digo, yo quisiera que los comentaristas jugaran la Copa Davis, por ejemplo, tendría más éxito. Yo a veces me agarra como a mí me agarran pesadillas desde chico, debo decirlo, ¿no? Tenía terrores nocturnos y lo sigo teniendo de tanto en tanto. A veces me agarra un terror nocturno, diurno, y es que los hacedores dejen de hacer, y que no se haga nada, digamos, y que no hagamos nada. Bueno, yo quiero terminar con esto. Alejandro fue un hacedor a pesar de todas las cosas que tuvo que enfrentar. Muchas gracias. En particular, la idea de transgresor y pionero que ambos enunciaron, claramente, digamos, había acudido a mi mente también, pero eso solo habla de que efectivamente Alejandro era transgresor en el sentido de alguien que dice, ¿y por qué tiene que ser así? Y entonces, meticulosamente, iba y decía, bueno, vamos a verlo. No decía, no es así. No, a ver, si yo tengo una imagen mental de Alejandro, es inquisitivamente diciendo, y a ver, y después a lo mejor viniendo con el librito con consejos para el asador, el manual sobre cómo conducir helicópteros, o pocos días antes de su muerte, yo le estaba hablando sobre una inquietud mía respecto a investigaciones recientes en la relación entre placebo y medicación, y me dijo, tengo en casa 4 tomos que me costó conseguir sobre investigaciones sobre la relación entre el placebo y psicología. Es muy raro, en mi propia opinión, encontrar un psiquiatra de renombre particularmente interesado en los efectos placebo. Quiero decir, habla maravillosamente de su seriedad, en mi propia opinión. Y todos sabemos que efectivamente Alejandro contribuyó al desarrollo de la psicofarmacología. Estamos hablando entonces de alguien que, en mi opinión, representaba 2 cosas. Un auténtico espíritu científico, que hoy está frecuentemente fuera del debate, no discutir, sino indagar y preguntarse y preguntar. Y también un compromiso social que no es que ahora se declama bastante. En fin, no quiero entrar en eso. Quiero decir que el compromiso social pasa precisamente por acercarse a gente en la sociedad y ver de que ciertas cosas tomen estado público en la sociedad de distintas maneras. Y eso no tiene que ver con volverse público uno, sino con que ciertas cosas tomen estado público. Y Alejandro en eso nos enseñó, creo, a todos. Una frase de Bateson que no recuerdo exactamente de memoria, pero que viene al caso y que tiene que ver, me parece, con esta reunión en general. Bateson decía algo así como que la única forma de inmortalidad es la inmortalidad de las ideas. Que si una idea puede circular en la ecología de las ideas y sobrevivir a lo largo del tiempo, mutando y transformándose en otras ideas, esa es alguna forma de inmortalidad, decía Bateson. Y esta reunión aquí es un intento de que algunas de las acciones de Alejandro y de los pensamientos de Alejandro aspiren a alguna forma de inmortalidad, ¿verdad? Fupipa tiene que ver con esa forma de inmortalidad, o por lo menos de larga vida, ¿sí? Todo lo larga que sea necesaria para que precisamente una serie de ideas que tomaron cuerpo, se diría, en los 80 y en los 90, y que tomaron cuerpo por el apoyo de mucha gente, muchos de los cuales están aquí hoy, pero con el liderazgo de Alejandro puedan corporizarse, seguir y no perderse. Y mi propia perspectiva adicional a esto que se señaló, digamos, a mí me llenó de orgullo trabajar con Alejandro muchos años, y trabajamos realmente en equipo. Equipo quiere decir que pasamos horas y horas y horas
atendiendo gente, pensando juntos, volviendo a pensar, planificando intervenciones y creo yo, aprendiendo uno del otro, pero no solo nosotros dos, éramos un grupo y dedicábamos mucho tiempo a pensar en equipo, a planificar, a observar el detalle. En ese trabajo que hemos desarrollado, a mí me pareció interesante volver en un párrafo, en 2 párrafos a lo sumo, a un trabajo que con Alejandro escribimos en algún momento, cuyo título es quizá contrario al que propuse para el título de esta mesa, pero que en su tiempo se llamaba, y tiene que ver con algo que ustedes dos dijeron, Psicofármacos contra psicoterapia, donde justamente hablábamos de cómo las cosas habían cambiado y de que no tenía sentido eso, pero que había que buscar cómo se integraba el recurso psicoterapéutico con el recurso farmacológico. Y esa integración no consiste en un tratamiento paralelo con destinos diversos. Tiene que ver con entender plenamente las dimensiones en las que el intercambio en los grupos, la intervención, digamos, en las familias, la psicoterapia y la farmacoterapia interaccionan entre sí en diversas maneras y concurren en un entramado que es rico, que es difícil de discriminar y que cuando se trabaja realmente en equipo da lugar a otro tipo de posibilidades. Y solo quiero citar acá muy brevemente, porque me parece más interesante que extenderme yo, quizá abrir a otros aportes en el tiempo que nos queda. Me gustaría señalar dos parrafitos que en su tiempo rescatamos. Esta es una frase que muchos de los que estamos acá recordaremos, ¿sí?, pero que inspiraron nuestro trabajo durante mucho tiempo, nuestro trabajo, digamos, interdisciplinario, o me animaría a decir transdisciplinario. Algún día podremos hablar sobre la diferencia. Stephen Goldsmith dijo en 1988, la medicación puede tener una variedad de significados para los pacientes. Puede ser la leche materna que los nutre y protege, la sábana que los mantiene en la oscuridad, su refugio en la tormenta, la evidencia humillante de que no son capaces de cuidarse a sí mismos, un temido símbolo de dependencia, un veneno real o potencial, un medio para el abuso de sí mismos, un método de coerción o intrusión malevolente, o la oferta bien intencionada pero fútil de un clínico que es tan incapaz de ayudarlo como todos los demás que lo intentaron. Las medicaciones pueden ser trianguladas en las relaciones, de modo que las parejas hablen o discutan acerca de medicamentos en lugar de tratar cuestiones que hacen a su intimidad. Puede ser también la moneda de cambio de relaciones hostiles o sobreprotectoras, en las que una persona controla el uso que hace otra de la medicación o se la administra a otra. ¿Sí? No dice que eso es la medicación. Lo que está diciendo es que eso puede ser una medicación. ¿Sí? Y que tener en cuenta que la medicación puede ser estas y muchas otras cosas hace realmente a una sensibilidad y a un entendimiento bastante más profundo acerca de los efectos de la medicación, de lo que puede hacer la consideración solo farmacológica. ¿Sí? Pero el otro aspecto que va junto con este, si la tecnología me permite volver a la frase, es que quien intervenga en esta dirección tiene que tener claro también que si los problemas psíquicos fuesen vistos exclusivamente como trastornos neurofisiológicos que requieren correctores químicos, mucha gente tendería a considerarse no como sujetos responsables de la calidad de su vida y la de sus allegados, sino como un pasivo campo de batalla entre las enfermedades y los agentes curativos. Los profesionales se ocuparían solo de cuál es el medicamento correcto y no del estilo de vida y de relación que facilitó el surgimiento del problema y lo mantiene. En consecuencia, la gama de instrumentos disponibles para alcanzar o mantener un relativo bienestar se achicaría.
En los testimonios que hemos escuchado hace un ratito había evidencias claras, creo yo, de la comprensión que gracias a todos los actores sociales que ustedes mismos son y a mucha otra gente se ha alcanzado hoy de la importancia del interjuego. Esto que hoy es emocionante, pero no nuevo, no era familiar algunos años atrás. Y creo que Alejandro Lamarcino ha estado entre las personas responsables de que eso hoy, no digo que sea un lugar común, porque si fuese un lugar común tampoco sería necesario considerarlo. ¿Sí? Es un lugar suficientemente conocido como para animar y subir más y más gente a que esto se haga de una manera integral. Y esto implica muchas cosas, porque entre otras, para hacer esto se requieren formas de asistencia en las que esto pueda ser hecho. Frecuentemente las formas de fragmentación de la asistencia y de pago de la asistencia impiden más que ayudan que esto se pueda hacer de la manera adecuada. Los que trabajamos en diferentes campos sabemos eso. Para ver, digamos, la preocupación por atender y entender las distintas fases por las que las personas y las familias pasan, ¿sí? El no limitarse a una visión estática, el entender el tipo de relaciones que se dan, en este caso, entre dos personas, a propósito de qué temas se generan episodios de extrema violencia, ¿sí? En este caso. Después sigue hablando de cómo seguir con el esquema medicamentoso, pero también le dice a cada una de las personas algunas cosas que, si pudiesen desarrollarlas en la propia vida, contribuyen a desactivar el foco de la interacción violenta. Entonces, hay allí una visión que va mucho más allá de la, digamos, que incluye la necesaria comprensión y el correcto diagnóstico, pero también la comprensión y el correcto diagnóstico de las dimensiones, de los intereses y motivos de cada uno de los actores en esto y las dinámicas que se producen en el contexto de su ecología particular y algunas intervenciones que se pueden hacer para aumentar posibilidades de realización personal y disminuir posibilidades de conflicto. Todo lo que ustedes escucharon, y esto aparece en... Vamos a abrir la segunda mesa, intitulada 24 años de psicoeducación en la Argentina, 16 del modelo de FUBIPA, la tarea pionera de Alejandro Lamarcino. Bien, los integrantes de esta mesa son el doctor Gustavo Carlson, que nos acompaña desde hace muchos años en FUBIPA, además es cofundador de FUBIPA y es el presidente honorario del capítulo de emergencias psiquiátricas de APSA. Agradecemos a APSA también institucionalmente. Tenemos al doctor Gagliesi, que es el director de la Fundación Foro. Agradecemos también a dicha fundación por la presencia del doctor. La doctora Marcia Marinelli, que es también una histórica colaboradora de FUBIPA. Ella es docente de la Cátedra de Psicofarmacología de APSA y coordinadora de talleres de psicoeducación de FUBIPA. Estoy con media luna porque así estuve. Bien, y tenemos al doctor Carlos Binacur, que es el presidente de FUBIPA, y también se ha incorporado, y le agradecemos la presencia, a la doctora Liliana Oviña, que es una excelente profesional y mejor, piedra fundamental y continuadora y sostenedora y hora a hora del grupo de FUBIPA, como lo comenté al inicio. Así que queda la palabra a los profesionales y muchas gracias a todos por su presencia. Me descubrí.
Bueno, buen día a todos. Espero que no se duerman. Así que me voy a parar para que me sigan y estén un poquito más despiertos. La verdad, ¿qué decir de distinto después de todo lo que se dijo en la mesa anterior? La verdad que fue muy emotivo. Cuando Carlos Vinacur me invitó a estas jornadas, tuve emociones encontradas, que por un lado me pareció un honor que lo hiciera y además de poder rendirle un homenaje a Alejandro con todo lo que se habló recién, con su tarea como pionero y esto que dijo Gustavo Lipovetsky, transgresor, que creo que es una linda palabra para utilizar con Alejandro. Y ubicarlo Alejandro realmente en el lugar que le corresponde en la historia de la psiquiatría y que a mí, por suerte, me tocó compartir con él, acompañándolo. Lo digo acompañándolo, él era el que llevaba la iniciativa y uno iba detrás ayudándolo en todo esto que él proponía. Por otro lado, cuando uno habla de homenajes, uno imagina el homenaje pensando en una persona ya muy mayor, que hace mucho tiempo atrás. Me cuesta mucho pensar, lo hablaba con Gustavo Lipovetsky, me cuesta mucho pensar en un homenaje a Alejandro que hace exactamente un año que estaba pleno de vida. Estábamos con nuestro habitual viaje de tenis todos los años, con el grupo de tenis. Y compartíamos ese espacio todos los jueves y compartíamos charlas, compartíamos congresos, los viajes post-congreso. Así que resulta complicado hablar de un homenaje. Pero bueno, creo que tenemos que ver la parte buena de todo esto y todo lo que nos dejó Alejandro como realmente pionero que fue en la psiquiatría. Yo voy a contar un poquito de las cosas que hizo Alejandro y de la historia. Ustedes ven el título que le puse a esta charla, que es Fundamentos del modelo psicoeducacional y cómo Alejandro influyó en esto. Les cuento algo, cómo comencé, cómo lo conocí a Alejandro. Yo empezaba allá por el 86, ingresando en el Centro Privado de Psicoterapia a trabajar como joven médico. El centro estaba dirigido en ese momento por otro también pionero y transgresor que es Hugo Hirsch, mi gran maestro, por más que no le gusta que digamos así, pero sí. Y Alejandro recién venía de Inglaterra, hace poquito tiempo que venía de Inglaterra, creo, de rotar por el servicio de Julian Leff, y venía con el concepto de psicoeducación y el concepto de emoción expresada, que es algo absolutamente novedoso. Novedoso además porque era un modelo que proponía integrar la psiquiatría y los conocimientos biológicos con la psicoterapia familiar, porque hasta ese momento estas áreas estaban, como se dijo en la mesa anterior, muy compartimentadas. Estaba la gente que decía que la psiquiatría era una cuestión, la esquizofrenia un problema puramente biológico, la enfermedad mental no era así. Estaba la escuela sistémica más ortodoxa que decía que esto era culpa de la familia y que todas las enfermedades psiquiátricas eran responsabilidad y culpa de la familia, el psicoanálisis un poco también. Y la verdad que este modelo era bastante transgresor, y muy transgresor solo en Argentina, porque en otros países esto estaba empezando a generarse, por comienzo de los 80, pero en Argentina, y hacerlo en un centro sistémico, era realmente transgresor. Por eso vuelvo a decir, también ahí tuvimos el apoyo de Hugo para poder hacerlo en el centro de psicoterapias. Entonces, psicoeducación es una palabra que hoy utilizamos muy frecuentemente, que está sobreutilizada, creo, y la verdad que psicoeducación es algo bastante más complejo, porque uno tiende a homologar educación con información, que vemos que se informa más que educar, y la verdad que la psicoeducación, como verán, incluye una cantidad de ítems que básicamente tenemos que considerarlo como una parte de un proceso terapéutico. Esto no es solamente brindar información, sino que da todo un proceso terapéutico que incluye cambios en hábitos y conductas de la familia y fundamentalmente considera a la familia como una parte fundamental del tratamiento. Esto también fue el embrión de lo que después fue FUBIPA.
Alejandro trajo esto empezamos a trabajar en esto en el 87 y con su entusiasmo de siempre propuso armar un taller multifamiliar para reunir familiares de pacientes esquizofrénicos y enseñarles que la esquizofrenia era una enfermedad biológica, una enfermedad del cerebro, pero donde la familia podía hacer mucho para ayudar. Y creo que un par de años después, Alejandro nuevamente con todo su entusiasmo contaba: ¿sabés, Gustavo, que en Estados Unidos hay fundaciones de bipolares y la gente anda con calcomanías en el auto diciendo yo soy bipolar? Entonces, ¿por qué no hacemos algo así? Y bueno, y con ese entusiasmo fuimos siguiéndolo a un grupo de médicos también, y así se fundó FUVIPA. Los primeros trabajos de psicoeducación se hicieron en los 70 y básicamente en los 80. Yo marqué ahí algunos, están en Colorado, que son los más importantes, especialmente los de Carol Anderson, que fue la que acuñó el término psicoeducación, Falun, y Lev, que fue donde estuvo Alejandro rotando. Y este fue un texto fundamental, que fue con el cual nosotros armamos este taller psicoeducacional, que se llama Anderson, Reese y Hogarty, y que se fundamenta en el enfoque del tratamiento de los pacientes esquizofrénicos, y esto después fue trasladado a los pacientes bipolares y a otras patologías, y esto después se van a referir mis colegas en la mesa, pensando que existe una diátesis biológica, una predisposición biológica a la enfermedad, y que esto va a estar claramente influida por estresores internos o externos, y fundamentalmente por algo que es la emoción expresada, que ahora vamos a describir rápidamente qué es, y los modelos o modos disfuncionales de comunicación en la familia. Y el otro trabajo fundamental es justamente el de Lev sobre emoción expresada, y que lo que planteaba Lev era que en familias con emoción expresada alta había mayor riesgo de recaída. Ahora entonces, ¿qué es esto de la emoción expresada? No es exactamente lo que le pasa a Bart Simpson, aunque algunas veces vemos pacientes en esta situación. Es algo bastante más sutil que esto. Y son tres ítems fundamentales. Uno, la sobreinvolucración, que son todas las actitudes de sobreprotección que tiene la familia o algún familiar con el paciente en ese momento esquizofrénico, y esto necesitó después trasladado a otra patología como el trastorno bipolar, y que disminuye por ende la autonomía y la autoeficacia percibida del paciente. El criticismo, que es la evaluación negativa de una conducta del paciente. Por ejemplo, la persona que está aislada o que está con síntomas depresivos, decir que tiene que poner voluntad, que lo que le falta es voluntad. Clásico. De libro, tal cual. Y el siguiente es la hostilidad, que es la evaluación negativa del paciente como persona. Esto es decir, que es un vago, que es un egoísta, que es una mala persona. Bueno, estos tres elementos son los que llevan a que, si está muy alto puntuado, esto en su momento se puntuaba, llevaba a que hubiera mayor riesgo de recaída en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, como vemos en este listado, en el siguiente, la psicoeducación comprende una cantidad de cosas que van más allá de informar. Por supuesto, informar acerca de la enfermedad es un punto importante, pero además que la familia pueda comprender las vivencias del paciente, que podamos trabajar sobre la vulnerabilidad, especialmente con la medicación, y por ende favorecer la adherencia al tratamiento. Ustedes saben que la mayor causa de fracasos de los tratamientos psiquiátricos y médicos en general de patologías crónicas es la falta de cumplimiento. Y esto es interesante, potenciar aspectos protectores del entorno, que también es un poco el embrión de lo que hoy está en boga, que es la psicología positiva. Esto es, rescatar los recursos, las estrategias adecuadas de la familia y del paciente para poder mejorar en su cuadro. Y por supuesto que el paciente enseña habilidades sociales, mejorar la comunicación intrafamiliar, disminuir la emoción expresada si está alta,
enseñar estrategias más adecuadas de resolución de problemas y fundamentalmente que la familia vuelva a tener control sobre una situación que es absolutamente impactante y devastadora, como una enfermedad psiquiátrica severa en una familia. Insisto, entonces psicoeducación, como ven, es muchísimo más que dar información y decir qué es la esquizofrenia, qué es el trastorno bipolar, qué es un paciente borderline, qué es, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo psicoeducacional que nosotros tomamos y que después voy a pasar un video de esto de lo que hicimos en el 87, comprende 5 fases, 3 de ellas se hacen con el paciente y hay un taller multifamiliar que se hace en la segunda fase. Esto es un taller bien estructurado y fue así como lo describió Carol Anderson en su momento y así lo hicimos en el Centro Privado de Psicoterapias en su momento. Hay una primera etapa donde uno establece contacto con la familia, establece una fuerte alianza, una actitud empática y no crítica, desculpabilizar, que como vamos a ver en el video es algo central. Estas familias, ubiquémonos en el 87, en esa etapa se culpaba a la familia de la enfermedad. La familia era responsable de que el paciente estuviera enfermo. Bueno, estrategias, no quiero avanzar demasiado con esto, o profundizarlo demasiado. Y en el taller multifamiliar, lo que hacíamos era primero dar información sobre la esquizofrenia, decir que la esquizofrenia es una enfermedad biológica, decíamos así, es una enfermedad del cerebro, literalmente lo decíamos así, pero donde la familia podía hacer mucho para ayudar y que no había ninguna evidencia hasta ese momento de que la familia pudiera ser causante de la enfermedad. Esto realmente era revolucionario. Y era revolucionario, insisto, decirlo además en un centro que era sistémico. Estamos integrando cuestiones de tipo biológico con cuestiones de tipo familiar. Darles información sobre la medicación y el cumplimiento de la medicación, proveerles estrategias para resolver los problemas de manera más adecuada, pero además centrarse en el sufrimiento de la familia y qué podían hacer ellos para sentirse mejor dada esta situación tan difícil que tienen que afrontar. Y finalmente se hacía un debate respecto de las diferentes dificultades. Lo importante de esto era que las familias se reunían y entendían que esto que les pasaba a ellos les pasaba a otra gente. Y esto disminuía lo estigmatizante que era tener una enfermedad mental. Y que después se ve muy claramente en el video que mostramos. Luego se hacía, bueno, una entrevista familiar con el paciente, de seguimiento, donde se veían algunos de los puntos que ven ahí, desde el tratamiento farmacológico, detectar pródromos, reforzar la responsabilidad del paciente, que el paciente tenía que hacer algunas cosas, no era un sujeto pasivo, sino que tenía que hacer cosas para estar mejor y finalmente incluir o reinsertar el paciente en su vida social, desde el ocio hasta lo laboral. Y había una última fase de fin de tratamiento, entre comillas, que en realidad tenía que ver con el fin de este modo psicoeducacional así tan estructurado. Entonces, yo les voy a pasar ahora la edición de un video. Les quiero aclarar esto porque entonces van a imaginar la imagen, no es de muy buena calidad, las cámaras que teníamos en ese momento, 87, que eran una antigüedad. Así que, pero se escucha creo que bastante bien. Esto fue un taller que hicimos durante toda una mañana, lo coordinó Alejandro y participamos médicos, de hecho Ricardo Engelman, Alejandro Sheckman y Graciela Cepich, siguiendo el modelo de Anderson que les conté antes. Así que bueno, los videos familiares que participan en esta reunión dieron en su momento su autorización para que fueran videados y el trabajo completo, en realidad el video completo fue presentado en un congreso de APSA.
pero hay sí seguimiento de pacientes que toman desde que aparecieron estos medicamentos hasta ahora, y en general han tenido una revolución. Fundamentalmente, como vamos a ver ahora y como dijeron antes mis colegas, evitando recaídas. Ese sería el objeto fundamental de la Sería más que corrigiendo, controlando, ¿no? controlando. Exacto. Exacto. Eso es muy importante lo que usted dijo. Porque da un punto en cuanto a que la medicación antipsicótica no es curativa, como sería un antibiótico. No cura, definitivamente. Pero tampoco es como una aspirina, que alivia síntomas, pero no tiene ningún tipo de solución con respecto a la patología de base que nos causa. Si nosotros podemos homologar esto, lo podemos hacer con los antihipertensivos o con la insulina, que si bien no curan el problema, controlan perfectamente los síntomas, evitan las complicaciones que puedan aparecer por esa enfermedad y en este caso específico evitan las recaídas. Entonces, si hacemos una comparación, la insulina y los antihipertensivos en hipertensión serían más o menos similares a los que son los antipsicóticos en esquizofrenia. Dice, no tomo, me va a dañar el cerebro, no quiero tomar medicamentos. Porque la sangre y una serie de problemas. O sea, por eso esto es fundamental, estos medicamentos no dañan el cerebro. Hay que hacerse explicar. No lo dañan, sino que, Procuran. al contrario, no curan, pero por lo menos controlan ese No, pero no hay lesiones en el pero cerebro. no producen una ¿Sabe lo que lesión. pasa, doctor? Que se encuentra con otra gente y dice, no tome, lo primero que se dice, no tomé, que es ese el error, que la gente no puede con un compañero, ese es el problema. Hay personas que dicen que no tomen la medicación. Esa es después, ese es por... De los tíos. No, tratamiento sí, todo lo mañana. Entonces se hace una confusión bastante grande. Esta idea de que la medicación es dañina es bastante común. Esto, la mayoría de la gente lo piensa así. De ahí que nosotros queremos explicar a ustedes que esto no Me es. estoy inventando la sangre, esa es la palabra. Me estoy inventando la sangre. Porque son drogas y las drogas Que no, yo también lo estaba con los chicos, que eso que tenía miedo también. Pero por supuesto, es un miedo lógico. La medicación no le da el tiempo y no hará mal, no lo dañará, no le dañará la memoria. No, Eso es lo que hay que hacer entender por el profesional, digamos, de que Claro, Mire, usted tiene razón, eso es lo que hay que hacerle entender, pero es difícil hacerle entender justamente al enfermo, porque el enfermo no tiene conciencia por lo general de su propia enfermedad. Pero este punto en particular es lo que nos interesa transmitirle a ustedes, porque que haya un recelo con respecto a una medicación, que es algo fabricado en un laboratorio, tomado durante años, es lógico. Pero nos parece que muchas de estas actitudes pueden ser sencillamente que no se les ha explicado adecuadamente qué es la medicación, qué efectos tiene a largo plazo, por qué es necesario que se la tomen. Nosotros quisiéramos que después de esta mañana, con estas cifras tan evidentes, ¿no? que de cada 10 pacientes, 7 van a tener una recaída y probablemente tengan que ser reinternados, y si dejan la medicación, puede suceder esto, mientras que si toman la medicación solamente 4 van a recaer. Quiere decir que hay una chance bastante importante, una diferencia muy importante de tomar medicación y no tomar medicación. Y por eso quisiéramos que todas estas preguntas con respecto al efecto de la medicación o al riesgo a largo plazo sean contestadas, para que ustedes se vayan tranquilos, que cuando insisten o tienen que influir sobre un hijo para que tome la medicación, lo hagan con la conciencia tranquila, que la medicina hoy en día está avalando lo que ustedes hacen, porque aunque él no tenga muchas ganas o se muestre reticente, lo que están haciendo es lo mejor para él, lo pueden hacer ustedes con plena convicción porque están bien informados. Por eso vamos a dedicar todo un espacio específicamente al tema de los efectos secundarios, porque traen molestias estos medicamentos, molestias. Lo segundo que aparece es la culpa. ¿Qué estamos haciendo de malo o qué hicimos de malo o qué es lo que hicimos para que aparezca esto? ¿No? Son cosas inexplicables, pero inevitables de que aparezcan, ¿no? Las emociones irrumpen y entonces no, se pueden contener. Lo otro es, el tercero sería la vergüenza y la incomodidad. Pero además en este caso, en este tipo de enfermedades en particular es cuando más pasa, porque si su chico tiene una enfermedad física, tiene una poliomielitis, uno puede pensar que hice de malo, a lo mejor, pero son pocas más concretas. En cambio, con las enfermedades mentales, nosotros vemos que los familiares muchas veces se torturan. Diciendo, no, tranquilo, pero porque me fui de vacaciones y el chico quedó llorando, se enfermó, ¿no será que fallé en esto, que lo cuidé poco, lo cuidé demasiado? Empezar a alegrarse en pequeñas cositas que los pacientes pueden empezar a hacer en distintas circunstancias. Las pequeñas cositas en relación a cómo estuvo el mes pasado o cómo estuvo la semana pasada
son buenos signos para que, a pesar del sufrimiento y del sacrificio y del esfuerzo, puedan ir de a poco diferenciando los primeros pasos que se van dando entre todos. Y en ese sentido también es muy importante que la comparación que se haga sea siempre con el mismo paciente, no con otras personas, que por distintas circunstancias tienen muchas más facilidades para lograr las cosas que a uno tanto le cuesta. Pero en el caso de un paciente esquizofrénico, cosas muy chiquitas son muy complicadas de lograr. Por eso es muy importante siempre tener presente a él mismo y compararlo con sí mismo en el tiempo. Recordar lo que pasó el mes pasado, recordar lo que pasó el año pasado, las crisis, siempre acordarse y de esa manera tener una perspectiva tal vez un poco más dura, porque es dejar de lado momentáneamente expectativas, esperanzas. Quería saber en general, ¿no? ¿Qué impresión tiene con respecto a esto de que les expliquen de este modo, con detalle, con algún tiempo, la evolución, el curso, lo que se sabe con respecto al desencadenamiento de la crisis, el papel de los estímulos excesivos, la medicación? ¿Cómo está Claro, es positivo. Y eso habría que empezar desde el principio, explicando a los padres. Nosotros lo aprendimos a los goles y todo eso. Y realmente es muy doloroso. Yo pienso que desde entrada lo tiene que ser bien clarito de qué se trata y hasta dónde va a llegar la cosa. Es decir, para mí es fundamental. Nosotros lo fuimos aprendiendo a los goles. Porque nuestro hijo primero un analista que no nos decía nada. Nosotros lo veíamos mal y no sabíamos qué pasaba. Tuvimos que ir a otro lado a preguntar qué tenía el chico. Yo con la experiencia que tuve de distintos profesiones y todo, lo que tuve es la mentira, mal profesional, como se dijo, porque todo nada más no ha pasado, comercializar con esta enfermedad. Lamentablemente, cuando uno comienza en esto, uno dice médico, ven por la semana, y no, como dijo Cristian, no le explicaba la realidad. Esto es esto, así, no hay cura o puede dejar. Por eso es interesante que intentáramos centrarnos no tanto en las experiencias malas pasadas, la opinión de que lo que les pareció esto. Por eso digo que nos pareció muy bueno. Es positivo, porque a mí me sacó de una duda, bastante grande, que es la que... Exacto. Yo he llegado al punto de darle 2 pastillas y sentirme mal. Sentirme que yo le estaba dando como... Exactamente. Exactamente. Que lo estaba sacando en una cosa y a lo mejor lo estoy poniendo en otra cosa peor. Y después llegar a pensar y decir, bueno, pero entre una cosa y que le reviente el hígado, prefiero que le reviente el hígado. Antes que me reviente a mí. ¿Es así o no? Bueno, ahora con esta explicación que ha dado acá el doctor, yo me quedo muy tranquila. Y le voy a dar 6 pastillas, como la que le estoy dando a la noche a veces, y se la voy a dar con la conciencia bien, pero bien tranquila. Que es lo que yo quería saber. Después de 15 años que tenemos problemas con mis hijos, me la doy otra vez. La primera vez de los 15 años en Colombo, yo le hemos dado vueltas, trato, con protocolo. Una reunión de este tipo, tan positiva y tan clarita, porque yo no entiendo nada de nada, y sin embargo, lo interpreté. Yo pido. Yo personalmente entiendo ahora a través de todo esto, con el elenco profesional, ¿no? Y la opinión de todos, que de alguna forma jugamos al profesional. Cada uno maneja las cosas como puede, como puede. Acá se está hablando de situaciones genéticas que escapan a nuestra comprensión así muy inmediata, ¿no? No tenemos 350.000 aumentos para... Eso a mí me viene bien y se los agradezco. Muy bien. Aquí está el cuento.
de estas situaciones y es muy, para mí muy emocionante este último comentario de este familiar cuando dice quebrado que le quita culpa, porque seguramente muchos de ustedes como familiares habrán sentido culpa respecto a la enfermedad. Bueno, esto es lo que Alejandro hizo por primera vez en Argentina, nosotros lo acompañamos y la verdad que esto fue realmente el embrión de lo que ahora es esta fundación que es FUBIPA y algo que se está haciendo no solamente en esquizofrenia, sino en trastorno bipolar, Pablo hablar de trastorno borderline seguramente, hay muchas patologías. Entonces, para recordar básicamente lo importante, estos elementos esenciales de cualquier trabajo psicoeducativo, es tener una actitud empática hacia la familia, establecer una fuerte alianza, reconocer los aspectos positivos, los recursos que tiene la familia, entender que es muy difícil que alguien pueda resolver el impacto que genera la enfermedad, ayudarlos a tener expectativas más realistas respecto de lo que pueden esperar respecto a una enfermedad muy seria como la esquizofrenia. Y básicamente que la familia, y este es el concepto central, es una parte esencial del tratamiento y que nosotros tenemos que proporcionar una estructura para que ellos puedan superar esta sensación de impredecibilidad y afrontar esta nueva realidad que impone la enfermedad. Una realidad que tratamos que sea un poquito más linda, si digo por lo menos medio difícil, como Felipe. Bueno, la verdad que es muy emocionante recordar a Alejandro en esto y yo creo que ya en la mesa anterior se dijo muchísimo, ha sido un gran amigo y bueno, ahora que estamos en etapa de Copa Davis, todas las mañanas de los jueves que jugábamos al tenis y había una mañana linda como la de hoy, Alejandro decía, qué linda mañana, lo decía con mucho entusiasmo, bueno, quisiera recordarlo con eso. Gracias.